Bueno, hermanos, buenas noches con todos. Posiblemente no los saludé a todos y que Dios les bendiga. Eh, Venimos viendo los atributos y características que acompañan en el obrar de Dios según cada uno de los nombres en el cual Dios se ha revelado. Como todos sabemos, es la Biblia la fuente confiable para conocerlo mejor, mucho mejor a Dios. Hoy me ha tocado hablar y describir un poquito a Dios según el nombre Jehová Roy, que es Jehová Pastor de Israel o también el Buen Pastor. Bueno, el oficio de pastor era muy conocido en los tiempos bíblicos, así que cada vez que Dios se revelaba a alguna persona como tal, quien le oía o recibía el mensaje realmente lo podía entender muy bien, ya que lo relacionaba con el oficio en sí y sabía de lo que se estaba tratando. Podemos leer en la Biblia que el primer pastor de oveja fue Abel. Él tuvo un rebaño pequeño del cual escogió, dice, la mejor, la más engordada y la ofreció en sacrificio a Dios. Pero también son mencionados muchos más como pastores de oveja. La primera vez que se es mencionado el Señor como pastor, lo tenemos en Génesis 49:24, en el pasaje donde Jacob, antes de morir, pronuncia profecía sobre cada uno de sus hijos y al referirse a José, dice que él fue atacado ferozmente, pero sus manos fueron fortalecidas y sostuvo su arco. Dice, porque el poderoso de Jacob, el pastor, la roca de Israel, lo fortaleció y no pudieron contra él. Está hablando de todos aquellos que hicieron tal vez algo para lograr de que José no prosperara, para que José realmente se quedara estancado. Y realmente él dice que Dios, el pastor, lo fortaleció. El oficio de pastor era muy amplio, según podemos descubrirlo en la Biblia. Esto nos enseña cosas muy interesantes en cuanto a este oficio. Podríamos pensar tal vez que tan solo consistía en llevar a las ovejas a comer, a beber el agua y regresar al redil de tarde, como que era solamente aquello. Pero es mucho más que eso. Según podemos ver en la Biblia, el pastor debía sacar a las ovejas del redil. Se ponía a la puerta del redil y las llamaba, y las ovejas, al reconocer su voz, empezaban a salir y luego lo empezaban a seguir. Después debía de guiarlas hasta encontrar pastos frescos y saludables, es decir, las llevaba a apacentarla. También, si una de ellas se apartaba del rebaño, él debía de buscarla y hacerla volver y reunirla con el resto de las ovejas, con el resto del rebaño. También las protegía de cualquier peligro o amenaza que hubiera contra ellas. Y si alguna se quebraba una pata o se lastimaba, el pastor tenía que tener la paciencia y la sabiduría, la habilidad de poder curarla. También cuidaba a las ovejas recién paridas y a los corderitos pequeños. Eso, en cierta manera, engloba la tarea que el pastor realizaba. Pasaba muchas noches, a veces, en vela, cuidando el rebaño, tal vez en medio del campo. Era un trabajo en momentos tedioso, pero también tenía su recompensa. Hay pasajes que se refieren realmente al pastor y yo quisiera leer algunos de ellos.
Por ejemplo, el Salmo 81 dice: presta oído, oh pastor de Israel, tú que guías a José como un rebaño, tú que estás sentado más alto que los querubines, resplandece. Después tenemos un pasaje en Isaías 40:11 que nos dice así: como pastor apacentará su rebaño, y en su brazo recogerá los corderos, y en su seno los llevará, guiará con cuidado a las recién paridas. También Jeremías 23:3 dice: yo mismo reuniré el remanente de mis ovejas de todas las tierras donde las he echado, y las haré volver a sus pastos, y crecerán y se multiplicarán. Y también Ezequiel 34:11 dice: porque así dice el Señor Dios, yo mismo buscaré mis ovejas y velaré por ellas. Estas son referencias bíblicas que nos menciona a Dios como el pastor del rebaño, y realmente es importante revisarlo para darnos cuenta cómo Dios ha ido obrando y trabajando en esa labor de pastor sobre la vida de muchas personas a lo largo de la historia. David en su juventud fue pastor de las ovejas de su padre y sabía muy bien cómo era este trabajo, de cómo cuidaba esas ovejas con ternura, y de seguro las conocía a cada una de ellas. Tal vez a muchas de ellas David les puso nombre, y las ovejas tenían, por decirlo así, una relación con él como pastor. Al leer el Salmo 23, él se ve como una oveja de Jehová, del rebaño de Jehová, y entiende que su Señor le cuidaba a él con amor, con ternura, y describe cómo Dios se ocupa de que cada oveja de Israel esté cuidada y también protegida. Para David, cada persona que había confiado en Jehová se podía considerar una oveja de su rebaño. Y podía estar seguro porque el Señor le guiaría en su vida, y así como el pastor guía y cuida a cada una de sus ovejas. David sabía muy bien que la oveja es un animal que necesita ser guiada, que necesita protegerla, ya que no sabe defenderse por sí misma. Si se perdía, no era capaz de encontrar el camino de regreso por sí sola, y que al ser indefensa y frágil necesitaba ser cuidada, ya que corría el peligro de meterse en lugares donde podía lastimarse o podía herirse. Por eso David veía y consideraba que Dios realizaba toda esta labor con su vida. David había pasado mucho tiempo en el desierto, tiempos cuando él fue perseguido por el rey Saúl, y en verdad él consideró realmente todas esas experiencias a la luz de Dios como pastor y él como oveja, y pudo considerar cómo Dios realmente tuvo misericordia de él, cuánto amor le mostró, cómo lo cuidó, cómo lo protegió, cómo muchas veces lo guió, y para él realmente era muy importante. Y creo que el Salmo 23 es uno de los salmos que los creyentes le hemos prestado tanta atención y ha llegado tanto a nuestros corazones, porque representa esa relación entre Dios y nosotros. El Salmo 23 me muestra 4 cosas importantes que Dios hace como pastor de Israel, y cómo Él es también el buen pastor. Mire, en Filipenses 1:6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios nos está pastoreando cada día, y todo comienza cuando cada uno de nosotros, como ovejas, digamos, reconocemos que estamos perdidos, que hemos errado, y como oveja
andamos como ovejas sin pastor. La Biblia dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su propio camino, mas Jehová cargó en él, en Jesús, el pecado de todos nosotros. Dios, como pastor de su pueblo, de su rebaño, está llevando a cabo 4 cosas, ¿no? Según vemos en el Salmo 23. Y me gustaría describirlo o revisarlo un poquito. Lo primero, vemos que Dios es el que otorga la provisión para su rebaño, para su pueblo, para sus ovejas. ¿Ah? Quien nos da la provisión continua. Dice, nada me faltará, decía David. Su promesa es proveer para nuestras necesidades espirituales, emocionales, necesidades físicas. Esto nos ayuda a poder crecer saludablemente. Nos ofrece los mejores pastos, es decir, el alimento apropiado, sano y oportuno para cada circunstancia de nuestras vidas. Seguramente todos podemos recordar cómo Dios nos dio una palabra en diferentes momentos para hacernos entender lo cerca que Él estaba y cuánto le importaban, cuánto le importa cada una de nuestras vidas. Y lo que nos dio fue justo lo que necesitábamos. Seguramente muchas veces recibimos una palabra que nos alentó cuando estuvimos decaídos, o tal vez nos consoló cuando estuvimos muy tristes, o posiblemente nos fortaleció cuando nos sentíamos débiles, tal vez sin el deseo de seguir adelante por alguna situación que estábamos viviendo. Sí, y no solamente espiritualmente, también Él proveyó físicamente, económicamente. ¿Cuántas veces Dios proveyó un dinero para que tú o yo pudiéramos cancelar un compromiso económico? ¿O cuántas veces Él puso el plato de comida en nuestra mesa cuando nuestra heladera estaba vacía? ¿O cuántas veces Él trajo la calma a nuestro corazón cuando estábamos en una situación desesperante? Sí, Dios es aquel pastor que provee, que trae una provisión adecuada, justa, en el tiempo oportuno, y que realmente Él, mejor que nadie, que nos conoce tan bien, en una manera perfecta, es el que pone a nuestro alcance para que nosotros realmente podamos levantarnos y poder seguir adelante. Qué importante, ¿no es cierto? La segunda cosa que vemos en el Salmo es realmente restauración, el refrigerio, la renovación que Dios nos otorga como sus ovejas, como parte de su pueblo. Sí, Él es quien nos restaura por medio de la presencia del Espíritu Santo. Él dice que junto a aguas de reposo nos pastoreará. Qué importante saber que el Espíritu Santo es el que nos está restaurando en nuestras vidas. Nuestras vidas rotas, turbadas, inseguras, sin esperanza, muchas de ellas. De seguro, todos hemos llegado al Señor trayendo algo que necesitaba ser arreglado, que necesitaba cambio, que necesitaba sanidad, heridas del transcurso de nuestra vida, las cuales no se curan con alcohol y un poco de gasa, no, sino que hacía falta la gracia amorosa del Señor sobre nuestras vidas. Sí, es importante. Nos tomó en sus manos y amorosamente fue tratando cada una de nuestras heridas, corrigiendo cada error, enseñándonos a valorarnos, porque muchas veces hay cosas en la vida que pareciera como que nuestra vida no vale, o enseñándonos a amarnos a nosotros mismos, porque a veces habíamos perdido esa facultad de amarnos por los golpes que tuvimos, por las circunstancias que vivimos, enseñándonos a perdonarnos a nosotros mismos, porque Él, cuando llegamos a Él, Él nos perdonó, pero a veces nos costaba a nosotros mismos perdonarnos.
también aún enseñándonos a perdonar a aquellos que tal vez nos causaron daño, enseñándonos a restaurar relaciones, y todo eso es parte de la restauración que Dios ha venido haciendo y hace en la vida de cada uno realmente de sus hijos. ¿Ah? No solo sanó nuestras vidas, sino que también nos levantó para que veamos la vida desde una nueva perspectiva, la perspectiva que Él comienza a mostrarnos cuando llegamos a Él. El pastor de nuestras almas también nos renueva en nuestra fuerza, en nuestros pensamientos, en nuestros deseos, y nos ayuda a ir conociendo cada vez más su voluntad. Cuando llegamos al Señor, estamos llenos de actitudes, pensamientos y hechos equivocados. Solo nuestro pastor, que nos conoce por nombre y exactamente como estamos, es quien nos puede también renovar. Por ejemplo, Él renueva nuestras fuerzas. La Biblia dice, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dice Isaías 40:31. Él renueva nuestros pensamientos. Dice, por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Filipenses 4:8. También Él renueva nuestros deseos. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Primera de Pedro 2:2. Y Él nos enseña o nos ayuda a conocer mejor su voluntad. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2. Sí, mis hermanos, Él nos restaura, Él nos renueva, nos da nuevas fuerzas, nos ayuda a levantar la mirada, porque a veces estamos tan agachados mirando al suelo y no miramos más que piedras, que basura, que cosas insignificantes, pero Él nos hace que levantemos la mirada y miremos hacia adelante, miremos la vida con una nueva perspectiva, miremos realmente las cosas que Él ha creado para nosotros, para nuestro beneficio, para nuestro deleite, para realmente disfrutarlas como Él siempre ha querido. Una tercera cosa que hace el pastor es liberación. Sí. En muchos casos, nuestro pastor ve que fuimos engañados por Satanás, con mentiras que nos han hecho errar y vivir creyendo que hay cosas que no podemos. Pero Dios se encarga de ir cambiando eso y llegamos a renovarnos. Su palabra es lo que Dios usa realmente para darnos esa libertad y nos ayuda a cambiar. La Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, muchas veces el enemigo nos ha hecho creer cosas que en verdad parecerían de que fueran imposibles de alcanzarla, imposibles de lograrla, imposibles de poder uno librarse de esas cosas. Y tal vez son cosas que han venido acompañando nuestras vidas por mucho tiempo. Y a veces podemos pensar de que eso es imposible. He tratado tantas veces realmente liberarnos de hábitos, de complejos, de un vocabulario impuro, libertarnos o librarnos de actitudes como el orgullo, el egoísmo, el rencor, el odio, los celos, la venganza. Como dice la palabra de Dios,
y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Estaba leyendo una ilustración acerca de esos circos de pueblo que a veces llegan al pueblo e instalan su carpa y todo alrededor y empiezan a hacer una publicidad a la gente, mostrando los animales, mostrando cosas. Y fíjese que en estos circos muchas veces estos animales tienen sus crías en cautiverio. Y leía que en uno de ellos una pareja, digamos, de elefantes adultos habían tenido una cría. Y al elefante chiquitito lo tenían para mostrarlo a la gente y de esa manera animarla a que viniera a las funciones. Pero dice que aquel elefante chiquito estaba una estaca muy grande con una cadena gruesa y un anillo alrededor de una de sus patas traseras. Y dice que el animal hacía fuerza y hacía fuerza por querer zafarse, por querer librarse de eso, pero no podía, sus fuerzas no le daban para romper la cadena o para arrancar la estaca. Y sabe, dice que con el tiempo aquel elefante fue creciendo y se hizo un elefante adulto. Y sabe, hacía solamente un movimiento de vaivén, pero ya no hacía el esfuerzo por arrancar la estaca o por cortar la cadena, porque cuando fue chico le hicieron creer de que era imposible y no podía. Cuando fue adulto creció con eso de que no podía. Él con un simple tirón podía romper la cadena como tanto la estaca. Y esto nos muestra que a veces a lo largo de la vida intentamos muchas cosas, intentamos zafarnos, librarnos de cosas que nos hacían daño, que en verdad nos esclavizaban, nos ataban, pero como no pudimos, porque lo hacíamos en nuestras propias fuerzas, llegamos a pensar que nunca lo vamos a lograr. Pero cuando llega el Señor a nuestras vidas, Él nos hace ver de que eso era una mentira en muchas áreas de nuestras vidas. ¿Ah? Y el otro día cuando yo lo escuchaba a Fernando, que él comentaba y estaba contento porque estaba realmente logrando el ser libre de ese deseo de no tener que depender, en este caso del cigarrillo, vino a mi mente una experiencia propia. Antes de conocer al Señor, yo fumaba 2 cajetillas de cigarros diarios. Con la colilla de un cigarrillo prendía el otro. Y fumaba como si hubiera sido, digamos, como una chimenea. Y yo intenté varias veces dejarlo, pero sabe, a veces parecía que iba bien y en un momento dado alguien se acercaba, tal vez un conocido, y me extendía la mano con una cajetilla de cigarrillo y a veces inconscientemente agarraba un cigarrillo, me lo ponía en la boca y cuando ya lo estaba fumando, me acordaba que había dicho que no iba a fumar más, pero nuevamente empezaba. Pero cuando el Señor vino a mi vida y cuando Él realmente empezó a mostrarme que yo podía ser libre no solo de eso, sino de muchas otras cosas, Dios me ayudó a ser libre de aquello, de no tener que depender del sabor del cigarrillo, del olor del humo, de la nicotina, y fui libre completamente, y el Señor me hizo libre. Pero yo, anterior a eso, pensé que nunca lo iba a lograr, porque lo intenté, y nunca me dio resultado. Y así este ejemplo y muchos otros ejemplos de cosas que a veces la gente llega a pensar o a creer que no puede librarse, que no puede zafarse de eso. Pero ¿sabe una cosa? Jesucristo dice que Él sí nos puede hacer libre completamente. Y eso es lo importante. Mire lo que dice, lo que recién había leído, lo que dice la palabra. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Todos necesitamos ser libres de algo. Y por eso la Biblia nos enseña que no solo somos salvos, sino también somos libres.
libre para alabar, adorar a Dios como el único Dios verdadero, libre para servir a Dios por amor a su nombre. La palabra de Dios en el libro de Gálatas dice esto: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Mire, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Hermano, fuimos llamados a ser libres. Y Dios quiere que seamos libres de cualquier cosa que nos ate, de cualquier cosa que nos quite la paz, de cualquier cosa que realmente interrumpa la comunión con Dios, que interrumpa la relación con Dios. Hemos sido llamados, y nuestro pastor, nuestro buen pastor, Él quiere que realmente seamos libres, y Él está obrando y trabajando en nuestras vidas para que podamos serlo completamente. Y la cuarta cosa que el pastor hace, conforme leemos en el Salmo 23, y él dice: aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Sabe? Es protección. Dios me dice a mí y te dice a ti: no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Sí, la presencia de Dios es realmente algo que nos ayuda a entender que no somos nosotros los que vamos a pelear contra algo que nos amenaza. Es realmente Dios a través nuestro peleando para protegernos y para poder vencer. Así como la oveja necesita ser cuidada de los peligros que le acechan, Dios, sabiendo que una oveja es indefensa, que no puede defenderse y aún le cuesta darse cuenta de las amenazas o peligros en su andar, necesita que alguien realmente la proteja. Y es aquí donde el pastor de nuestras almas actúa también. Dios ha prometido protegernos. La Biblia dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién? ¿Quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros, hermanos? Al decir Dios que está con nosotros, ya nos asegura que su presencia es una muestra de su fidelidad y su cuidado. Jesucristo dijo también: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. David entendía bien lo que significaba proteger las ovejas y librarles de los merodeadores. Cuando el rey Saúl le quería desanimar de pelear con el gigante Goliat, David le contestó de esta manera. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba. Saúl, ante esta respuesta, no tuvo más que decir y le dijo: como tú crees, ve a pelear. Y ya sabemos el resto de la historia, cómo David se encomendó en el nombre y en el poder de Jehová de los ejércitos y pudo vencer realmente en aquella batalla que hacía aparentemente ante los ojos era completamente despareja. Pero ¿sabe qué? David, siendo un adolescente, tenía algo que Goliat, siendo un gigante, no tenía: la presencia de Dios en su vida, la fuerza que Dios ponía y esa fe de que en verdad la victoria iba a ser del Señor. Así como él defendía y protegía a sus ovejas, hablo de David, o sus corderos, David los relacionaba con Dios, que de igual manera él protege a los suyos de cualquier peligro. Leemos que el diablo anda como león rugiente,
buscando a quién devorar, pero nuestro pastor es más fuerte que todos los leones juntos. ¿Sí? Nuestro Señor Jesucristo es en el Evangelio, según San Juan, el capítulo 10, tenemos, se puede decir, aquella comparación del pastor de Israel con el buen pastor. ¿Ah? Y el Señor Jesucristo, que es el buen pastor, de igual manera, Él nos pastorea y es tanto el amor que Él nos tuvo y nos tiene, que dice la Biblia que Él dio su vida por nosotros. Y como pastor, Él ha prometido darnos una vida abundante. Por supuesto, esto se refiere a la provisión y a la protección. Todo lo contrario a lo que pretende hacer el diablo, porque la Biblia dice que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero el Señor dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. La salvación y la vida eterna es el más grande regalo que Dios nos haya otorgado. Y todo lo que eso representa es verdaderamente vivir en abundancia. Usted lo sabe igual que yo, que desde que conocimos al Señor, lo que hemos vivido realmente a veces nos cuesta explicarlo con palabras, porque ha sido algo tan hermoso que uno puede decir, Señor, cuando dijiste que nos venías a dar vida en abundancia, gracias porque lo he vivido y lo estoy viviendo. Voy a referirme al versículo 14 en Juan 10, que dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Me llamó la atención este versículo porque es uno de los yo soy a los cuales se refirió Jesús y dice yo soy el buen pastor. ¿Ah? El pastor da su vida por las ovejas. Y este verso que habla de la relación que tiene el buen pastor con su oveja, nos dice que el pastor conoce a sus ovejas. Y desde luego, esto es así porque la Biblia dice que Él es omnisciente. ¿Ah? En un pasaje del mismo Evangelio de Juan, dice que no necesitaba que nadie le dijera nada del hombre, porque Él conocía al hombre. Él conoce a todas las personas. Él conoce el estado en que estamos, Él conoce nuestros pensamientos, dice que antes que nosotros digamos una palabra, Él ya sabe lo que vamos a decir. Él nos conoce perfectamente cuando estamos alegres, cuando estamos tristes, cuando estamos tal vez preocupados, cuando estamos en alguna otra forma, Él ya lo conoce porque sabe cómo están cada una de nuestras vidas. ¿Ah? Él conoce todo, pero nos dice algo muy importante, que la oveja conoce a su pastor. Y me llamó la atención, ¿por qué? Porque en esa época el pastor se paraba en la puerta del redil y en un redil se dejaban, digamos, descansar muchos rebaños. Pero venía el pastor, se paraba en la puerta del redil y desde la puerta él llamaba a sus ovejas. Y dice que las ovejas que reconocían la voz del pastor empezaban a salir y lo empezaban a seguir. ¿Ah? Porque sabían que esa era la voz que ellos estaban acostumbrados realmente a escuchar, a reconocer como la voz de su pastor, en el cual ellas tenían la confianza. Pero ahora me pregunto, ¿cómo podemos nosotros llegar a obtener esa sensibilidad para escuchar, para reconocer la voz del Señor? Hoy, en un día cuando la tecnología y todo ha crecido tanto y hay tantas voces que nos hablan, ¿cómo es posible? Y en este versículo el Señor creo que nos da una pista. Creo que la oveja va a ir reconociendo más y más la voz de su pastor
a medida que la oveja le conozca mejor a su pastor. Hermanos, cuán importante es que día a día nosotros escuchemos a nuestro pastor celestial, a nuestro pastor divino. Prestemos atención a lo que dice su palabra. Doblemos nuestras rodillas, si es posible, en orar y buscar de su presencia. El poder acercarnos a Él con toda, tal vez, nuestra alegría, nuestras victorias, nuestros triunfos, nuestros gozos, pero también acercarnos con todas nuestras tristezas, a veces preocupación o cargas, y entregárselas a Él. A medida que lo conozcamos más, a medida que estemos más íntimamente relacionados con Él, se nos va a afinar el oído espiritual, y vamos a escuchar cada vez con más claridad la voz de Él. Cuando Él nos mande, cuando Él nos advierta, cuando Él nos aconseje, cuando Él nos detenga, cuando Él nos llame, cuando Él quiere que lo sirvamos, cuando Él quiere decirnos algo en especial. Así que espero, hermano, que cada día usted y yo podamos conocer de una manera mucho más íntima a nuestro buen pastor, al pastor de los rebaños de Israel. Hermano, gracias por su atención. Deseo de que ese pastor celestial, ese pastor todopoderoso, soberano, siga pastoreando su vida, siga pastoreando mi vida, y nos siga mostrando cada vez más de su ternura, de su amor, de sus planes, de los deseos que Él tiene para cada una de nuestras vidas. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Muchas gracias por la atención.